Bueno, ya estamos arrancando con todo, porque hay mucha información en esta tarde. Bienvenidos a MMD, bienvenidos a la tarde de A24. Atención, porque ahora vamos a contar con Damián Glanz, qué está pasando con los contagios en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires. Dejó de caer el número de contagios en la última semana y hay un incremento notorio en los últimos 7 días. ¿Qué van a hacer a partir del sábado? ¿Qué va a hacer el presidente? Porque no va a tener ley, va a tener que firmar un DNU. ¿Cómo siguen las restricciones? Y atención que hay alarma en el resto de las provincias. Hay un crecimiento muy fuerte de contagios en el resto de las provincias, sacando Ciudad y Gran Buenos Aires. Y también hay ahí el interrogante de cómo siguen las restricciones a partir de este viernes, que caduca el DNU del presidente. Atención porque muchos pensaban que con las actuales restricciones podían seguir disminuyendo los casos, pero evidentemente el cambio de clima, hay un nuevo escenario y hay mucha preocupación en el gobierno y en algunos gobernadores de cómo sigue la segunda ola y qué medidas se van a tomar a partir del viernes próximo. Ya van a ver todos los números, los tenemos en detalle. Y también vamos a contar qué pasa con la vacunación, cómo sigue el tema de la vacunación y las promesas. Desde la provincia de Buenos Aires, venimos anticipando, Kicillof, Goyán y compañía, siguen redoblando la apuesta para endurecer todavía más las restricciones. Vuelve la pulseada con Larreta y con Alberto Fernández por las restricciones. Pero vamos a arrancar con este tema, porque son muy fuertes las últimas declaraciones que hizo el presidente en las últimas horas, regresado de su viaje a Europa, y hay evidentemente un volantazo de emergencia en la política económica. Hay toda una discusión que han puesto sobre la mesa la Cámpora, Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof, sobre cómo compensar a los sectores que se les está licuando aceleradamente el ingreso, asalariados, salarios públicos, jubilaciones, planes sociales, todo licuado por esta aceleración muy fuerte de la inflación en los primeros 4 meses del año. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a hacer esa compensación? ¿Cómo se hace para ponerle plata en el bolsillo a la gente sin generar una nueva crisis cambiaria, una aceleración de la inflación y que haya más licuación todavía? Que es lo que plantea como advertencia el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está tratando de poner freno, como sea, a estos reclamos por aumentar el gasto público y empezar a compensar a aquellos que están siendo licuados por la inflación y también aplicar rápidamente compensaciones, bonos, subsidios y demás que está reclamando el ala política del oficialismo. Bueno, fíjense la declaración de Alberto Fernández, lo que decíamos, el presidente reconociendo que la inflación se fue de las manos respecto a lo que venía prometiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Vuelvo muy decidido a ocuparme del tema precios, a poner orden para que esto pare, porque esto tiene que parar, dice el presidente, casi en una imagen voluntarista, diciendo, sí, verdaderamente, si sigue esta licuación, esta aceleración inflacionaria, se oscurece mucho el panorama desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista electoral y político para el oficialismo. Y agrega el presidente: las restricciones son muy necesarias. Perdón, esto era del tema de... Ahora vamos a hablar del tema pandemia. Ahora vamos a hablar del tema pandemia, de lo que estamos hablando, de lo que está planteando Alberto Fernández. Cómo sigue esto a partir del viernes o el sábado. Atención, porque ahora vamos a hablar, atención, cómo sigue a partir del viernes sábado las restricciones de la pandemia. Lo que les decía, está ocurriendo una aceleración inflacionaria muy fuerte. Esa aceleración inflacionaria está generando un impacto muy fuerte de caída de salarios reales, de los jubilados, del gasto social, de la UH, y a eso se le suma el ajuste que está haciendo hasta ahora, o venía haciendo Guzmán en el sector público, sobre todo el gasto previsional y el gasto social, para tratar de encuadrar mínimamente las cuentas fiscales. Bueno, ha encontrado un límite y el reclamo, ahora lo van a ver, muy evidente de una parte del gobierno diciendo hasta acá llegó, vamos a dar un volantazo y vamos a ver cómo compensamos a los sectores
a los cuales se le está licuando sus ingresos. Acá está, fíjense lo que dice el presidente. Quiero que el salario real de este año crezca. Todos cerraron 5% más de lo que proyectaba el presupuesto en las paritarias, pero como la inflación evidentemente se aceleró más de lo que se esperaba, está reconociendo el presidente. Atención porque Guzmán había dicho que la inflación este año iba a ser del 29%, dice el presidente todos cerraron paritarias 5 puntos más, no todos, pero muchos cerraron 5 puntos más de esa proyección inflacionaria, veámoslo rápidamente las placas, y ahora la inflación se aceleró todavía más y está ahí la discusión interna de cómo se hace para compensar a los sectores que quedaron muy rezagados frente a la inflación. Fíjense lo que ocurrió con los salarios. Últimos 12 meses, febrero-marzo 2021 respecto al mismo mes del año pasado, los salarios crecieron 28,8%, la inflación 40,6%, estos son los datos del INDEC, es decir, la inflación más de 10 puntos arriba en los últimos 12 meses de la evolución de los salarios. Las nuevas paritarias que se estuvieron cerrando estos meses cerraron entre 32 y 35%, lo que dice el presidente, 5 puntos más de lo que era la meta de 29% este año en el presupuesto 2021 por Guzmán. Pero fíjense cómo viene corriendo a abril, este es el último dato que conocimos el viernes, de la inflación, 46,3% de la inflación. Es decir, que la inflación ya está 11, en algunos casos 12, 13 puntos arriba de cómo han cerrado las paritarias y sin duda esta inflación, como venimos contando, se va a seguir acelerando a partir de mayo, junio por lo menos. En los últimos 12 meses se va a acercar casi una inflación del 50% si después se logra desacelerar. Bueno, ante este panorama, claramente hay una movida muy fuerte de un sector del gobierno que está reclamando, vamos a poner plata en el bolsillo a la gente porque si no el panorama político electoral para el oficialismo es muy, muy complejo. Esto se da en un contexto, además, en el cual se cumple un cuarto año de caída del salario real. Los salarios privados registrados, fíjense, en los últimos 3 años, respecto al 2018, cuando empezó la crisis de Macri, están 17% abajo, los salarios públicos están 23,4% abajo, y los salarios privados no registrados, los informales, están 26% abajo. Claramente lo que está viendo el oficialismo es, habíamos hecho la promesa de que el salario real este año crezca, se recupere y eso no se está dando, sino que se está profundizando la caída del salario real. Ya cayó en los 2 últimos años del gobierno de Macri, cayó en el primer año del gobierno de Alberto Fernández y este es el 4º año consecutivo que si no hacemos nada, los salarios reales van a seguir cayendo. Vamos avanzando, por favor. Por eso, fíjense que hay toda una discusión interna de cómo se hace para recuperar el salario real, teniendo en cuenta que la inflación está marcando claramente una aceleración muy, muy importante. Está en el 46% anual, va para arriba. En los últimos 4 meses de principio de año está arriba del 4% mensual, que proyectado, anualizado, da una inflación, si esto no se frena para adelante, arriba del 60% anual. Bueno, todo esto en un contexto de tarifas públicas congeladas, de precios regulados que sigue controlando el Estado, prepagas, celulares, combustibles, precios máximos de alimentos, hay que ver qué se hace con este tema porque está desbordado, más allá de que el gobierno viene, ahora va a contar Slotnick con una nueva batería de controles de precios para por lo menos mostrar que está abocado al tema inflacionario, que no le pasa como algo indiferente, y además usando fuertemente el ancla del dólar desde marzo. En abril el dólar subió, el oficial, solo 1,5%, la inflación fue del 4,1%, y ahora en mayo el dólar oficial está subiendo menos todavía, está subiendo menos del 1% mensual, a ver si hay alguna forma de desacelerar los precios. Vamos rápidamente porque esto plantea todo un problema macro que venimos contándolo hace rato, y desde ahora más presiones por gasto público para compensar ingresos para jubilados, AUH y reposición de gasto COVID,
plantea un problema de más atraso cambiario, más expectativas de evaluación después de las elecciones, porque todos tienen claro que el gobierno va a querer mantener esta estabilidad cambiaria del dólar oficial y los dólares alternativos, al menos hasta las elecciones en noviembre, y plantea toda la discusión de si en algún momento no vuelven los reclamos de reapertura de paritarias, que como decíamos, han cerrado entre 32 y 35%, más de 10 puntos abajo de la inflación, ¿no? Y también plantea, si esto no se frena, rápidamente un problema con el tema de la tasa de interés. ¿Cómo haces para remunerar a los ahorristas en tasa de interés en pesos, en plazo fijo en los bancos, para que no empiecen en algún momento hacia agosto, cuando se acerquen las elecciones de septiembre, de las PASO, no empiecen a correr hacia el dólar? El gobierno hasta ahora no quiere subir las tasas de interés porque eso encarecería el crédito y golpearía todavía más la recuperación. Pero fíjense, clave lo que estamos diciendo, lo que dice Alberto Fernández, y hasta ahora no hay forma de que esto se pueda cumplir. Alberto Fernández dice que este año quiere que el salario real crezca, sigue sosteniendo esa promesa, que no pudo cumplir obviamente en el primer año de gestión, pero uno no ve posibilidad de que eso suceda si siguen estos niveles inflacionarios muy elevados. Entonces, un ala del oficialismo lo que está pidiendo es rápidamente tratar de poner controles de precios por donde sea y soltar gasto público para ponerle fondos en el bolsillo, plata en el bolsillo a la gente para compensar. Quien ha planteado esto en toda su dimensión, fíjense que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que con todas las letras ha dicho que para tener una buena performance electoral este año es necesario 3 pilares para el gobierno. Los 3 pilares para este año son la vacunación, ahora vamos a contar cómo viene, el tema precios y la unidad política, es decir, que no se separen Cristina, Alberto Fernández, Massa y demás. Si mantenemos el tema precios, podemos ver el proceso electoral con optimismo. Agenda número 1 del gobierno, en este momento, desde el punto de vista no solamente económico, sino político, ver cómo se hace para frenar esta escalada inflacionaria muy fuerte y para compensar, ponerle más plata en el bolsillo a los sectores que más golpeados están. Pero ojo, que esto tiene el riesgo de que si vos por un lado querés compensar la licuación que está ocurriendo, puedas, si te vas de mambo con el tema de la inflación, con el tema de la emisión monetaria, el gasto público, y no estabilizás expectativas, puedes tener una crisis que acelere todavía más la inflación y en última instancia acelere la licuación. Le pones plata en el bolsillo por un lado a distintos sectores y por otro lado se lo sacás con la aceleración inflacionaria. Bueno, ante estos números de inflación que tienen muy golpeado al gobierno, atención que por ahora lo que se vienen son más medidas de controles de precios a las empresas, Claudio. Claro, anoche Alberto Fernández, cuando hizo mención justamente que después de la gira vuelve con la agenda del tema de los precios de los alimentos, bueno, desde esta mañana parte del equipo económico está trabajando en las nuevas medidas que están concentrados en 2 rubros, Maxi. Número 1, el tema carne. Y número 2, con los que se llaman los alimentos industrializados, los que uno encuentra en el almacén, como fideos, arroz, aceites. Con el tema carne, lo que se está evaluando concretamente es la implementación de cupos a las exportaciones, o sea, limitar las exportaciones de carne, porque para una parte del gobierno, bueno, digamos, esta cuestión tiene que ver con la suba de precios. Acá contamos que el asado aumentó 96% en los últimos 12 meses. Y la otra cuestión es trabajar o imponer un acuerdo más amplio en lo que son los precios cuidados de los 11 cortes populares de carne, que hasta ahora involucran 8.000 toneladas de carne por mes. El gobierno, ayer Alberto Fernández dijo que eso era una lágrima, que no alcanza, porque en Argentina se consumen 200.000 toneladas, no 8.000. Entonces, con lo cual, lo que se viene es o un nuevo acuerdo o una imposición a los frigoríficos para ampliar justamente ese volumen de precios más bajos en el tema carne. Y la otra cuestión tiene que ver ya con los alimentos industrializados. Habrá un anuncio con una nueva canasta de precios congelados de acá hasta fin de año. 120 productos que de la canasta básica, fideos, arroz, aceite, que estarán de marcas, digamos, de las más económicas, que estarán congeladas hasta diciembre. Y por otro lado,
un control sobre aquellos rubros máximos que desde el viernes salieron de precios máximos, que estaban con precios controlados y que se liberaron, para que no queden totalmente liberados y veamos aumento de 10-20% en las próximas horas. Se está trabajando en algún tipo de acuerdo con las alimenticias para que esos incrementos inevitables, porque se trata de productos que están congelados, prácticamente congelados desde marzo del año pasado, bueno, tengan aumentos paulatinos y mínimos en las próximas semanas o meses. Bueno, claramente el gobierno quiere mostrarse activo, por lo menos que están haciendo algo con el tema inflacionario, mientras ven si el anclaje del tipo de cambio, el congelamiento de tarifas y demás puede generar alguna desaceleración inflacionaria, ¿no? Con altos riesgos, obviamente toda esta cosa está contando Claudio de las medidas, no van a desacelerar la inflación, porque si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hicieron en el último año? Y fueron haciendo algunas cosas, pero eso no genera una desaceleración o no con la inflación. Como ha dicho el propio Guzmán, la inflación es un problema macroeconómico que tiene que ver con los grandes desequilibrios que tiene la economía. Y evidentemente la economía argentina ha entrado en un nuevo régimen inflacionario. En el primer y segundo kirchnerismo, con Kirchner a partir del 2007 y fundamentalmente con Cristina en sus dos mandatos, la inflación rondaba en un promedio del 25% anual, ¿no? Con un pico de casi 40% en el 2014 cuando devaluó Kicillof. Pero después, ya a partir del 2018, la inflación se acelera en un nuevo régimen inflacionario. Fíjense que los últimos 2 años el gobierno de Macri tuvo 50% de inflación. En el 2019 ya tuvo 50,3 o 50,5%, arriba del 50%. El año pasado la inflación se desacelera al 36% porque apagaste la economía, porque cerraste 2 o 3 meses la economía, y es más, esos meses el INDEC casi no midió precios, tuvo 2 meses de 1,5% mensual, fue porque cerraste directamente todo, pero aún así la inflación no cayó del 36% anual, y ahora que reabriste la economía y estás tratando de corregir los desequilibrios de lo que emitiste el año pasado, aún así la inflación rápidamente ya está arriba del 46% anual y entre el mes que viene y el otro va a estar anualizada en el 50% de nuevo. Estás en un nuevo régimen inflacionario. En ese contexto es que Alberto Fernández sabe que ya es insostenible la discusión de seguir con el ajuste como forma para esperar en algún momento que la inflación se desacelere y empieza a ver la presión política muy fuerte en el año electoral. Volvamos con la segunda placa de Alberto Fernández, cuando dice que quiere que crezcan los salarios reales este año. Que, insisto, no es que están estabilizados, están cayendo por 4º año consecutivo. La segunda placa de Alberto Fernández, desde el principio, quiero que el salario real de este año crezca. Todos cerraron. Quiero que el salario real de este año crezca. Todos cerraron 5% más de lo que proyectaba el presupuesto como inflación. Y evidentemente la inflación se aceleró más. Alberto Fernández que dice, bueno, todo cerrado más o menos creyendo que nosotros íbamos a cumplir con la promesa del presupuesto de Guzmán, cerrado entre 32 y 35%, y evidentemente la inflación se nos fue de las manos. Está ya en el 46%. Entonces la discusión ahora es, bueno, ¿cómo hacemos para ponerle plata en el bolsillo a la gente sin que esto genere una crisis adicional? Pero claramente hay un volantazo, y vuelvo a lo original del inicio del programa, claramente hay un volantazo de emergencia en la política económica, donde dicen, bueno, hasta acá llegamos, ahora hay que empezar a ponerle como sea, de a poquito plata en el bolsillo a la gente, pues si no, desde el punto de vista social y político, esto se vuelve insostenible. Está Gustavo Marangoni. Gracias, Gustavo, como siempre, por atendernos. Y está Juan Napoli, que es un hombre de mercados. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en los mercados, porque al mismo tiempo, mientras se está discutiendo esto internamente Alberto Fernández, por otro lado tiene que mantener viva la llamita de que cerró un preacuerdo con el Club de París y que tiene más o menos abrochado un preacuerdo con el FMI para anclar en algún lado las expectativas. Y eso generó el viernes alguna mejora del mercado financiero, pero por lo menos, si no muestra algo en concreto, hoy también los bonos están subiendo, tiene por lo menos que mantener viva esa llamita de que en algún momento va a haber acuerdo con el Club de París y con el FMI. Gracias a los dos. Bueno, Gustavo, estás viendo el giro, si se quiere, en la política económica. Ahora, bueno, vamos a ver cómo le podemos poner un poco de plata en el bolsillo
a los sectores que están viendo licuados sus ingresos? Sí, claramente, Maxi. Yo creo que este fin de semana hemos vuelto a escuchar, pero ahora desde esquinas del oficialismo, la idea de que Guzmán es el ministro de la deuda. Aquello que antes se decía de una manera casi crítica, ahora está dentro del contexto de la división del trabajo. Ministro de la deuda por un lado, y todo lo que tiene que ver con las variables que mencionaba Larroque, las que definen o por lo menos pesan fuerte para definir un escenario electoral, se van a manejar en otro lugar. Se vienen manejando en otro lugar. Todo lo que tiene que ver con tarifas, con política antiinflacionaria, con algunas de las medidas que mencionaba respecto del tema de alimentos. Entonces creo que aquí hay que ponerle 4 patas a la mesa. Larroque mencionó 3. La unidad del oficialismo no creo que corra riesgos en términos electorales. Sí, por supuesto, ir teniendo roteos, spots, pero no da la sensación de que esta unidad política corra riesgo de cara a noviembre o septiembre de la fecha de las elecciones. Esa juega a favor. Otra que juega a favor y que Larroque no mencionó es el dólar. Yo creo que por primera vez en los últimos 3 años, o 4 contando no llega a la elección con el tema del dólar como problema. Es decir, 2018, 2019, 2020, el dólar trajo dolores de cabeza, y todos sabemos que en Argentina gobernabilidad es gobernar la relación peso-dólar. Eso pareciera, no quiero hacer de Nostradamus, pareciera estar más o menos controlado. En las otras 2 que la vienen corriendo de atrás es en vacunas, con la promesa de que ahora a fin de mes y a partir de ese momento el flujo va a empezar, digamos, a tener mayor volumen y por lo tanto a cubrir los déficits de estos últimos meses. Y el último elemento donde sí vienen perdiendo, no hay vacunas contra la inflación, este tema de los precios. Ahí habrá que ver si hay algún conejo en la galera, aunque en la Argentina de tanta década de inflación ya no parece muy sencillo encontrar algo novedoso al respecto, no esté dentro de los acuerdos, controles, aislamiento, amenazas, retenciones, etcétera. A ver, vamos a sumarlo a Juan Napoli, que es un hombre del mercado financiero. Ahora vamos a mostrar cómo silenciosamente Guzmán venía aplicando un ajuste fiscal muy fuerte que se ve en las cuentas fiscales. Y básicamente el gran aliado para ese ajuste fiscal es la inflación, lo que está sucediendo con la inflación y el tope que le puso a todo el gasto previsional, al gasto en jubilaciones, al gasto COVID, al IFE y al gasto social, a la UH. Es decir, un ajuste fiscal muy fuerte. Ahora, venimos contando que quedó claro ya este fin de semana por las declaraciones de los funcionarios y del propio Alberto Fernández que ahora hay un volantazo, que ahora vienen con la idea, bueno, vamos a compensar un poco a los sectores que se nos fue la mano con el ajuste. Y sin embargo, los mercados financieros hoy también están subiendo los bonos. Sí, hasta 2% baja el riesgo país, bueno, obviamente. Segundo día consecutivo hay una fuerte suba importante. Es cierto que están en valores mínimos, pero de los bonos de la Argentina, que es un indicador un poco de que, bueno, alineás un poco las expectativas, que por lo menos no estás haciendo un zafarrancho. Esto tiene que ver tal vez con el tema del Club de París, con que Alberto Fernández sigue manteniendo la idea de que, ojo, que en cualquier momento cerramos con el FMI. Pero bueno, le quiero preguntar a Juan Napoli, ¿no parece esto medio contradictorio? Que el gobierno dice ahora, bueno, vamos a poner plata en el bolsillo de la gente, vamos a aflojar un poco el ajuste fiscal, y por otro lado los mercados financieros, en vez de generar alguna desconfianza adicional, por ahora, muy tenuemente, en estos 2 días, mejoraron. Juan, ¿cómo estás viendo esta situación? Hola Maxi, buenas tardes y le mando un abrazo grande a Gustavo también. Yo lo primero que veo es que hace unos días ya los activos argentinos están más firmes. Había fondos comunes de inversión que se estaban desprendiendo y hoy día ya no lo están haciendo, sino que están dando vuelta la posición. Estaba escuchando tu editorial y me parece que acá hay una gran puja en cuanto a lo electoral, en cuanto a la postura que prevalece, sobre todo en términos de inflación, en términos de tarifa y en términos de acuerdo por el fondo. Cuando salió el último índice de inflación, hasta algunos cuestionaban el trabajo de la baña.
En el tema tarifas, vimos lo que pasó con el tema Basualdo y también las declaraciones de Máximo de la semana pasada, donde no solo no habría que aumentar, sino que habría que reducir el 50% de las tarifas. Y después, perdón, son los efectos del partido de ayer. Y por último, el tema del Fondo Monetario, donde la postura más radicalizada pedía un acuerdo largo, con tasas más bajas. Recuerden la declaración de los senadores, algo que es prácticamente inaplicable, porque las BECS son para fortalecer reservas de países miembros o eventualmente volver a pagarle a ellos. Entonces, es decir, ante eso y la gira de la semana pasada del presidente, donde dice: yo quiero un acuerdo lo más rápido posible, y donde se ata el Club de París al fondo, si prevalece esta postura, es muy probable que los mercados reaccionen como lo vienen haciendo. Es decir, vos estás contando que pese a las presiones internas y demás, como que los mercados están reaccionando positivamente porque creen que Alberto Fernández va a poder imponer internamente al menos en algún momento un acuerdo con el fondo. Porque desde ya te digo que el ajuste que lleva adelante Guzmán, veamos un poquito los números, y no se va a poder sostener los próximos meses porque le están diciendo poné plata en la calle, porque si no esto vuela por el aire socialmente y del punto de vista electoral es muy negativo para el oficialismo. Y tampoco está claro que puedas hacer un acuerdo con el fondo antes de las elecciones, porque el fondo inmediatamente te pide algún tipo de monitoreo fiscal, trimestral y demás, y nadie va a traer a los funcionarios, los burócratas del FMI a que te estén fiscalizando ante las elecciones. Aún así, vos decís que hay cierto optimismo en el mercado financiero porque creen que, aunque sea antes o después, Alberto Fernández va a llegar a un acuerdo con el FMI. En primer lugar, te quiero decir que coincido con lo que estás diciendo. Más allá de eso, también me quiero referir a la parte política. Estimo que los mercados pueden estar previendo, después se equivocan o aciertan, un resultado electoral. Las veces que las posturas K se radicalizaron, sobre todo en las elecciones de término medio, perdieron las elecciones. Entonces, algunos inversores, más allá de los precios viles e irrisorios de los activos argentinos, que no existen, claro, o sea, los precios de estos no existen, y si hay un país un poquito más normal, aquellos que tengan agallas, en 3-4 años van a ver estos precios por $5, pero tiene que el país ser un poquito más normal. Ser más normal no es muy difícil, es respetar la división de poderes, no avalar dictaduras, comportarte como una persona más o menos normal. A eso me refiero. Ni entro en inflación ni en macroeconomía. Si eso nos encaminamos un poquito a la normalidad, estos precios van a quedar ridículos en un tiempo. Bien, fíjense el ajuste silencioso de Guzmán, y por eso me interesa un poco la visión de Marangoni de cómo cree que van a empezar de alguna manera a poner plata en la calle. Estos son los datos fiscales de abril que tiene la Oficina Nacional de Presupuesto, que depende del Congreso. El gasto público en términos reales, descontada la inflación, cayó en abril respecto a abril del año pasado 26% de caída del gasto público real, descontada la inflación. Y la recaudación en términos reales, la recaudación total, no la tributaria que creció más, pero los ingresos fiscales en términos reales están 25% arriba de la inflación. Es decir, hay un crecimiento real de 25% de los ingresos fiscales. Obviamente esto tiene que ver con, por un lado, la reapertura de la economía. En abril pasado se derrumbó la recaudación porque se apagó la economía, se cerró, pero también tiene que ver con el efecto soja. Están volando las retenciones, el ingreso por retenciones a la soja. Pero en el gasto público, fíjense el ajuste que está haciendo Guzmán, que no se lo dijo a nadie en ninguna conferencia, públicamente no lo comenta, obviamente, pero la política empieza a darse cuenta de esto, y la gente también. El gasto en jubilaciones y el gasto social, es decir, que incluye no solamente la mayor parte del gasto público en la Argentina, el 60% del gasto público en la Argentina es jubilaciones más AUH y otros planes sociales. Son 6 de cada 10 pesos que gasta el Estado. Cayó 26,6% en términos reales respecto a abril del año pasado. Y ahí obviamente hay que podaron todo el gasto COVID. En abril del año pasado se erogó por gasto COVID, IFE y ATP 230.000 millones de pesos. En abril
pasado, en el mes pasado, se lograron 25.000 millones de pesos por gastos sociales compensatorios por COVID. Es decir, redujiste brutalmente todo lo que tenías de gasto COVID. Pero en el gasto permanente, fíjense también el ajuste muy importante. En jubilaciones, en abril cayó 10%, 10,5% el gasto previsional en abril de este año respecto a abril del año pasado, en términos reales. El gasto social consolidado, AUH más gasto COVID, todo eso cayó 61,7% en abril de este año respecto a abril del año pasado. Y los salarios públicos, estás haciendo una licuación de salarios públicos mayor a la que trató de hacer en el 2001 López Murphy. Cayeron los salarios públicos, el gasto de la Administración Pública Nacional en salarios públicos cayó casi 13% en abril de este año respecto a abril del año pasado en términos reales. Es decir, un ajuste enorme que está achicando fuertemente el déficit fiscal y por eso la emisión monetaria se redujo drásticamente respecto a lo que llevabas emitido en los primeros 4 meses del año pasado. Habías emitido ya más de 600.000 millones de pesos. En lo que va de este año llevas emitido 190.000 millones de pesos. Redujiste drásticamente la emisión monetaria y la pregunta es qué va a pasar ahora en mayo, porque el año pasado en mayo emitiste arriba de 400.000 millones de pesos, fue la gran explosión adicional de gasto público y este año venís sosteniendo este ajuste silencioso de Guzmán muy fuertemente. Hasta que llegaron los reclamos de Cristina, de Kicillof, de Larroque, que le dicen, hasta acá llegaste, es un año electoral, hay que poner plata en el bolsillo a la gente. Gustavo, ¿cómo ves esta dinámica y cómo crees que en los próximos meses va a avanzar esto? ¿Van a hacer anuncios de subsidios adicionales a las tarifas, de bonos para jubilados, AUH, reposición del gasto COVID? Sí, como ahora vamos a contar, se prorrogan las restricciones a partir del viernes próximo, dado la cantidad de contagios que sigue muy elevada. Maxi, ustedes los economistas suelen decir que es muy difícil hacer populismo sin plata. Y yo desde el ámbito de la ciencia política te diría, bien es difícil hacerlos una conducción única. Cuando vos tenés una conducción colegiada, que es el fruto o el resultado de una coalición de partes, lo que ves es un poco lo que vos acabás de describir. Que por un lado avanzás con medidas macroprudenciales en el lenguaje del ministro Guzmán, y por el otro lado haces, digamos, pichicata de la demanda porque te encontrás frente a una elección. Y como no tenés un liderazgo que pueda saldar definitivamente o clara y taxativamente un rumbo, ya no digo más allá de las elecciones, sino hasta las elecciones, lo que tenés es esto que hablábamos en la intervención anterior respecto de la división de tareas. Vas a ir viendo la forma, me parece que el gobierno va a ir viendo la forma de ver hasta dónde puede un poquito más de plata en la calle sin que se le comprometa demasiado en otro sector, pero son características y cualidades que en una instancia responden a algo que nosotros mencionamos muchas veces en este programa, a la fragmentación de la Argentina, que hace que lo que nosotros llamamos coaliciones no sean otra cosa que uniones de fragmentos que se impugnan de manera acusada, pero que luego de allí no tienen un itinerario tan claro, que a lo mejor es lo que necesitan, ya no solo los mercados, los inversionistas, sino también el ciudadano, la gente de a pie, para poder hacer sus programaciones lógicas, familiares o de pequeñas empresas. Brevemente, Juan, ¿estás viendo entonces que por ahora le puede funcionar esta ancla de la expectativa del FMI, Club de París y demás, en el objetivo que obviamente tiene el oficialismo de mantener por lo menos hasta noviembre la estabilidad cambiaria, tanto del dólar oficial y después el más peleado de agosto, los dólares alternativos, ¿no? Yo creo que lo van a lograr. Creo que la soja está facilitando el plan electoral. En 9 ruedas del mes de mayo, el Banco Central compró 1.225 millones de dólares. De eso hay en reservas, quedaron 688 millones. Ya hay reservas netas por 6.000 millones. ¿Eso qué significa? Que le pudieron pagar una cuota al fondo y que están interviniendo con éxito en el mercado cambiario.
Juan, gracias. Como siempre, un gusto. Juan Napoli y Gustavo Marangoni. Muy interesante escucharlos a los dos. Bueno, ya vamos a contar, atención, los números de la pandemia, porque en los últimos días muchos pasaron por alto lo que está pasando en términos de contagio nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y sobre todo en el resto del país. Suenan todas las alarmas nuevamente. Pero se levantó el corte en General Paz, el corte de los colectiveros con el reclamo de un sueldo básico de 100.000 pesos, ¿era? 100.000 pesos el básico, sí, es lo que están pidiendo los choferes. No te olvides, Maxi, que es una línea disidente de la UTA, ¿no? Claro, pero hay en este momento movimientos en la Embajada de Israel. Ahora me contás, Damián, qué está pasando. Ahí está Nacho Botero. Nacho. Hola Maxi, sí, buen mediodía para vos, para todos allá en la mesa. Estamos en la Avenida Mayo 700, a metros nomás de la Embajada de Israel, donde en minutos nomás comenzará una marcha convocada por la Federación de Entidades Palestino-Argentinas y también agrupaciones de izquierda, el MAS, el PTS, bueno, otras agrupaciones de izquierda que van a estar marchando en el marco, ¿no?, del conflicto bélico que se está llevando a cabo entre Israel y Palestina, en especial en la Franja de Gaza, y que ha recrudecido en los últimos días. Un gran, pero gran operativo policial. Está vallada toda la Avenida de Mayo, desde la calle Piedras hasta Chacabuco. Está prohibido el tránsito, no solamente vehicular, sino también peatonal. Y esto se extiende no solamente en la Avenida de Mayo, sino a la Avenida de Rivadavia y a la calle Hipólito Yrigoyen. Vemos mucha presencia de la Policía Federal, vemos carros hidrantes, camiones de asalto, mucha personal de la infantería, ambulancias del SAME. Han prohibido las circulaciones de drones en las inmediaciones de la Embajada de Israel. Y la convocatoria comenzó, la movilización desde 9 de julio y Avenida de Mayo, y se espera que en minutos nomás ya lleguen acá a metros, en Avenida de Mayo y Piedras, cerca de la Embajada de Israel. Bien, Nacho, muchas gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Tenemos mucha información, ahora vamos a contar del tema político, porque está la discusión de la ley de la procuración y hay cruces muy fuertes entre oficialismo y oposición. También vamos a contar por qué salió Carrió con todo a cuestionar a Mauricio Macri, frase muy dura de Carrió por la vacunación de Macri en Miami. Y también vamos a contar, Glans, qué pasa con la ley pandemia, que era la que esperaba Alberto Fernández para anunciar a partir del viernes cómo siguen las restricciones. Y todo parece indicar que no va a tener ley pandemia, o sea que se va a tener que exponer nuevamente con otro DNU firmando el presidente. Pero fíjense, y a ver, veámoslo juntos, Damián, lo que está pasando con los datos nuevamente de contagios, porque el panorama que algunos decían, bueno, ya está, con las restricciones que están en marcha, se evitó el colapso sanitario en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires, aunque el sistema está muy tensionado, y empezaron a bajar los casos. Pero ojo que empezaron a subir de nuevo en la última semana, desde ya un nivel muy, muy elevado. Fíjense, esta es la curva a nivel nacional, es promedio de casos diarios total país. Se había llegado a mediados de abril a un pico de casi 24.000 casos diarios. Allá arriba en rojo, en promedio semanal, a mediados de abril dio casi 24.000 casos diarios. Después empezaron las restricciones, sobre todo más fuerte en el AMBA, y bajó 2 semanas consecutivas hasta 20.000 casos diarios. Pero ojo que en los últimos 7 días estamos nuevamente yendo a los 23.000 casos diarios. Es decir, de nuevo, fíjense, la última barrita para arriba total país. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que está pasando es que en el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, dejaron de bajar los contagios e incluso hay una leve suba en la última semana. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires a mediados de abril tuvo 2 semanas de 3.000 casos diarios, promedio diario, en 2 semanas consecutivas en la ciudad. Después fue bajando hasta 2.200 casos diarios. Acá la barrita anteúltima y la última barrita para arriba. Arriba de 2.300 casos diarios, de nuevo, Ciudad de Buenos Aires. Ojo que es un nivel muy elevado, porque el nivel de máximo de contagios en la primera ola había estado en alrededor de los 1.500 casos diarios y la ciudad no pudo bajar más de 2.200 casos diarios y de nuevo va para arriba a 2.300. Hay que ver cómo evoluciona en los próximos días. Y algo similar está pasando
en el Gran Buenos Aires, que por lo menos ha dejado de bajar, y esto es el consolidado de total provincia de Buenos Aires, donde hay un crecimiento fuerte en el interior de la provincia. Fíjense, la provincia de Buenos Aires estaba con 11.700 casos diarios a mitad de abril, 2 semanas consecutivas donde fue el pico de la segunda ola. Después venía bajando, 2 semanas consecutivas para abajo, abajo de los 9.000 casos diarios, provincia de Buenos Aires, y de nuevo la última semana para arriba, la última barrita para arriba, arriba de 9.200 casos diarios. Por ahora es una suba leve en el consolidado también de provincia de Buenos Aires, pero lo mismo que en la ciudad, ojo que marca una señal de alerta de que las restricciones que se aplicaron hasta ahora tal vez dieron todo lo que tenían para dar y que ahora ante el cambio de clima y demás, por lo menos no bajan más los contagios. De hecho, Maxi, lo que está pasando también en el conurbano es que se trasladó. ¿Te acordás? Hace unas semanas el foco en el conurbano estaba puesto en La Plata y Gran La Plata, con números que, ¿te acordás?, que superaban los 1.500 casos acumulados en 14 días, en el caso de Ensenada, y hoy se trasladó. De hecho, los lugares más complicados son San Fernando, Pilar, Campana, Bransen, que hay un desplazamiento. Y también está pasando en el interior del país, hoy con provincias como San Luis, La Pampa y la provincia de Neuquén, donde avanzaron mucho con las restricciones, y de hecho, San Luis y Neuquén con suspensión de clases. De hecho, a partir de hoy están suspendidas las clases en San Luis y también en Neuquén, lo que además está generando conflictos políticos, y después vamos a estar charlando, Maxi, porque ya no pasa solo por la disputa nación, ciudad, provincia, la ley pandemia, sino también muchos gobernadores e incluso del oficialismo que están, digamos, cuestionando el proyecto del oficialismo. Pero sin dudas, en el área metropolitana se está desplazando el foco de la pandemia. El problema sigue siendo, volvió a ser la ciudad de Buenos Aires, donde vuelve a ser foco porque, como vos decías, la curva que venía en caída en 14 días, la semana pasada volvió a subir. Bueno, ojo que si hay una luz amarilla en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires de nuevo, porque desde un nivel alto dejaron de bajar, incluso hay una leve suba, hay luces rojas en el resto de las provincias, luces rojas de alarma muy, muy fuerte, porque fíjense lo que es el acumulado 22 provincias, aunque hay situaciones muy distintas provincia por provincia, pero claramente la última semana hay un crecimiento muy fuerte de casos en las 22 provincias, sacando Ciudad y Gran Buenos Aires. Se está arriba ya de los 11.000 casos en el conglomerado 22 provincias, por arriba, ahora sí, del pico de la primera ola, donde, bueno, ojo que las restricciones que se habían aplicado hasta ahora habían estabilizado los casos, pero la última semana suenan todas las alarmas en el resto de los aglomerados en el interior del país. Y atención, vamos rápido y ya estamos hablando con el doctor Eduardo López. Esto es lo que le contaba en el AMBA. La línea blanca es la curva de contagios en Ciudad y Gran Buenos Aires. Fíjense que marcó un descenso fuerte de los 13.000 pico que hubo a mediados de abril. Un descenso fuerte, pero última semana, ojo que levemente de nuevo para arriba. Y la línea verde es el interior, el resto de las provincias, que ahí hay un crecimiento, una curva que nuevamente va muy para arriba, lo que se llama una curva casi exponencial, digamos, casi vertical esa suba. Atención lo que está pasando en el resto del país. Sí. Y después, como decía Damián, ojo lo que está pasando en algunas localidades en particular, ¿no? En algunas provincias, decía Damián recién, La Pampa y San Luis, que están en los últimos 14 días con 1.600, 1.300 casos cada 100.000 habitantes. Para que se den una idea, la luz de alerta de restricciones que marca el proyecto de ley del oficialismo está en 500 casos. 500 es de alarma, pero tenés de alarma, 100, claro, de alarma, donde hay que aplicar restricciones fuertes, pero estas provincias están duplicando, triplicando eso. La ciudad de Buenos Aires, que se ha estabilizado arriba de los 1.000 casos y no baja de los 1.000 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días, lo cual duplica la señal de alarma que se marca con este parámetro. Y también lo que está pasando en algunas localidades rápidamente en el interior de la provincia de Buenos Aires, que hay en algunas zonas una situación de desborde muy, muy grave. Fíjense lo que es Bolívar, donde han dado todas las alertas, están en fase 1, cierre total, porque están en 2.600 casos últimos 14 días cada 100.000 habitantes. Están multiplicando por 5 los 500 casos, que es la señal de alarma.
Y lo mismo está pasando, como decías vos, Trenquelauquen, en Carlos Tejedor. Atención que hay muchas localidades que están con una gran cantidad de casos en el interior de la provincia de Buenos Aires y con sistemas de salud saturados que tienen que derivar a otras zonas. Sí, te agrego, antes de la charla con López, información que llega desde la Casa Rosada, Maxi. Hubo un encuentro entre Alberto Fernández, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y Vilma Ibarra. Ya están trabajando en un borrador del próximo DNU que va a reemplazar a este que vence el 21 de mayo. Y la información que tenemos, Maxi, es que no descartan, en la Casa Rosada, no descartan, incluso con las restricciones ser un poquito más duros. Viste que en algún momento, ¿qué va a pasar? Las restringirán más a las medidas. Bueno, no descartan ser un poquito más duros. Es información que nos llega a la Casa Rosada. Bueno, está el doctor Eduardo López. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. No, muy buenas tardes y saludo a toda la mesa, Maxi. Bueno, primero que nada, doctor, ¿cómo está? ¿Está bien? Teníamos entendido que se contagió de COVID. ¿Esto es así ahí en el Hospital Gutiérrez? Me contagié de COVID, ya por suerte estoy de alta. Fue una cepa de muy alta transmisibilidad, fue la cepa Manaos, en el cual se enfermaron alrededor de 24 personal de salud en muy corto tiempo, lo que revela claramente la diseminación de estas cepas, especialmente en ambiente cerrado, porque en última instancia el hospital, en las salas de internación, son ambientes semicerrados, no cerrados. Así que lo bueno es que todos estábamos vacunados con 2 dosis de vacuna Sputnik, ninguno requirió internación y ninguno requirió oxigenoterapia. Y el otro dato que creo que no es menor tampoco es que no se enfermó ningún paciente internado, ¿no? Doctor, claro, tiene las 2 vacunas de Sputnik puestas, obviamente además de ser médico que está ahí en el Hospital Gutiérrez y demás, por edad era población de riesgo. ¿Sabes que la última vez que hablamos lo escuchamos toser bastante? Creo que más o menos fueron esos días. ¿Cómo la pasó? Fueron esos días. Fueron esos días, claro. Nos sorprendió. Tuvimos que hacer un alto, digamos, para que pueda tomar agua. Casi que le hacemos el diagnóstico a distancia. Sí, yo estaba cursando COVID. Básicamente lo que tuve fue una intensa congestión nasal, una disfonía y un día tuve dolores musculares. Nunca tuve fiebre y nunca tuve tos significativa, ¿no? Así que la verdad que la evolución fue adecuada y esto revela claramente que las vacunas tienen un rol muy claro y cómo la vacuna evitó que no solamente uno, sino 24 que estábamos vacunados, ninguno hizo una evolución grave ni fue necesario internarlo, ¿no? Doctor, ahora le quiero preguntar cómo sigue esto, porque debe haber visto usted también estos números que estamos mostrando. Ojo con lo que está pasando, no solamente en el AMBA, sino también lo que está pasando fundamentalmente en el resto de las provincias, del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero querías hacer una pregunta, Damián. Sí, doctor, sobre este tema. ¿Qué cree que pasó? ¿Se relajaron con los protocolos dentro del hospital? Digamos, porque muchas veces al resto de la ciudadanía nos dicen, no, se relaja en un ambiente cerrado. ¿Pasó eso también en el hospital, que se contagiaron tantos profesionales juntos? Lo que pasó en el hospital que un personal de salud concurrió a trabajar con fiebre durante 3 días. Entonces, diseminó una cepa como la Manaos en ambientes semicerrados, se diseminó muy rápidamente, ¿no? Y probablemente haya habido mecanismo de aerosol, porque incluso yo usé barbijo y casi todos los colegas usábamos barbijo permanentemente, pero, diríamos, eso fue el tema. Hubo una persona que ingresó con cuadro febril durante 3 días y se diseminó muy rápidamente. Hubo una irresponsabilidad individual, digamos, de una persona que no contempló, que minimizó los síntomas y entró a un hospital con fiebre. Sí, pues sí. Está claro. Bueno, doctor, ¿qué está pasando? Porque se ve que dejaron de bajar los casos en el AMBA, claramente en la última semana, con un aumento en la ciudad y también en el Gran Buenos Aires, muy leve, pero está claro que dejaron de bajar, la curva dejó de descender, y hay una suba muy fuerte en el resto del país. ¿Cómo sigue esto? Bueno, en primer lugar, se está dando un dato que era esperable, ¿no? Que en algún momento
las ciudades del interior iban a empezar a tener casos. Creo que lo charlamos inclusive en un programa suyo, Maxi. Sí. Y fíjese usted que primero empezaron las grandes urbes, ¿no? Rosario, Córdoba, y ahora se ha diseminado prácticamente por las provincias del interior. O sea, estamos con una curva mesetada total país. Yo no lo veo... A ver, retomémosle. Incluso creo... A ver, doctor. No, hola. ¿Me espera un escucha? segundo, sí, porque no, se había cortado. A ver, y encienda la cámara, por favor, que se había apagado la cámara. A ver si... Usted está... sí, a ver si lo escuchamos. Sí, perfecto. Ahora me escuchan bien, ¿no? Pero no se ve. Vamos a retomar. Ahora retomamos la cámara. Atención, insisto, porque acá traía Carlos la información de que están evaluando cómo sigue esto. Nosotros venimos diciendo que con estos números es obvio, es evidente que no va a haber relajación de restricciones a partir del sábado en el AMBA, que como mínimo va a permanecer todo igual, es decir, la restricción a partir de las 8 de la noche, todo lo que conocen para la gastronomía, los sectores que no pueden en lugares cerrados funcionar, el comercio en las puertas, como mínimo todo igual, y la restricción de entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Y atención que va a insistir el gobierno nacional con el tema de la no presencialidad de las clases, y ahí va a volver la discusión con la ciudad de Buenos Aires, ahora sí con una curva que nuevamente empieza a crecer en la ciudad de Buenos Aires. Pero doctor, a ver, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es la evaluación que usted hace ante estos números? No, yo creo que los números son muy altos, es una meseta que no tiende a bajar, sino que la última semana, yo diría que la media epidemiológica de los últimos 7 días es más grande que de la semana anterior, lo que revela que hay un aumento del número de casos. Yo tengo la sensación que las medidas no van a disminuir, se van a mantener, incluso posiblemente por ahí se ponen mucho más estrictas. Y creo que además tenemos que aumentar los testeos para tratar de sacar la mayor cantidad de gente que circule por la calle, ¿no? Yo considero que estamos frente a una situación no fácil, está compleja, y si uno analiza el número de muertos de todo el 2021, en 5 meses fue 30.000, cuando todo el año pasado fue 40.000. Para ser números redondos, lo que habla bien a las claras que también tenemos un aumento de la mortalidad, ¿no? Así que no me sorprendería que por ahí se implementaran medidas más restrictivas, ¿no? Junto con esto hay que aumentar fuertemente la vacunación, que es la mejor medida que tenemos disponible para evitar la transmisibilidad de este virus, ¿no? Así que me parece que estamos en un momento no fácil, un momento difícil, donde si aumentan las medidas restrictivas, creo que todo el mundo las va a entender, ¿no? Lo de la presencia de las escuelas, sobre todo en la escuela primaria, personalmente creo que es un epifenómeno, porque el porcentaje de individuos debajo de 10 años no superan el 3% del total de individuos infectados, y además se está viendo claro que las escuelas no están aumentando los casos, ¿no? Lo que aumenta es la comunidad de casos, especialmente gente joven. Lo vuelvo a repetir, 40% de los casos son individuos de 20 y 39 años de edad, que son individuos no vacunados y son además individuos que tienen mucho más tendencia a socializar y a hacer reuniones, diríamos, donde el virus se mantiene en aerosoles por largo tiempo, ¿no? Doctor, a ver, lo que usted está contando es lamentablemente lo que nosotros contamos y temíamos, y lamentablemente todo indica que va a pasar a este ritmo en la Argentina, que es en la segunda ola este año va a haber más fallecidos de lo que hubo el año pasado. Esto sucedió en Brasil, que fue muy, pero muy evidente como en 3 meses de este año tuvieron más fallecidos de la catástrofe que ya habían tenido el año pasado. Y lamentablemente de los 70.000 fallecidos que hoy tiene la Argentina desde el inicio de la pandemia, como usted cuenta, 40.000 fueron el año pasado y 30.000 este año, pero al ritmo que vamos este año, con estos números de contagio y estos números de muerte que se informan diariamente, claramente en un mes y medio se va a superar la cantidad de fallecidos que hubo el año pasado. Entonces, lamentablemente lo que se esperaba este año, que era... bueno, salimos de la pandemia y demás, y la vacunación, lamentablemente va a haber más fallecidos en Argentina este año de lo que hubo en el 2020.
Ahora, lo que le quiero preguntar, doctor, pues es una situación muy, muy dramática. Yo digo, la política acá tiene que evaluar muy claro, por un lado, cuántos fallecidos está dispuesto a tener en la Argentina, y eso tiene que ver con cómo haces para regular los casos de contagio, digamos. Cuanto más contagios tengas, más fallecidos vas a tener. Si te estabilizás arriba de 22.000 contagios, sabemos matemáticamente cuántos fallecidos va a haber diariamente informados a partir de los próximos 15 o 20 días. Pero por otro lado, obviamente está pesando muy fuerte en la Argentina, bueno, la crisis económica, la escasez de recursos del sector público, el ajuste fiscal para que no haya una disparada mayor del dólar y el escenario electoral. Fíjense lo que dijo el presidente, porque con estos casos que venimos teniendo, con esta cantidad de fallecidos, otros países han aplicado restricciones mucho más fuertes de las que está aplicando la Argentina en este momento en el AMBA. Es cierto que hay algunas ciudades más pequeñas que están aplicando restricción total, como contábamos acá, porque no tienen otra, porque ya se les desmadró absolutamente todo. El presidente ha dicho en las últimas horas, la única solución que tengo en mis manos frente a la pandemia es la de evitar la circulación. Ha dicho esto y ha dicho que si no tiene la ley, ahora va a contar Glantz, si no tiene la ley, si no está la ley, la única alternativa es que un DNU vuelva a poner restricciones. Por eso le pregunto, doctor, es evidente que el presidente, hasta ahora las restricciones también las ha evaluado, más allá de que en la provincia de Buenos Aires están pidiendo nuevamente restricciones mucho más duras. El presidente ha hecho equilibrio con Larreta y ha evaluado el tema económico con su ministro de Economía y hasta ahora no quiere poner restricciones más duras. La pregunta, doctor, es, ¿usted cree que en este momento es necesario, a partir del viernes, restricciones más duras o con estas restricciones que ya existen hay posibilidad de que esto en el corto plazo la cantidad de contagio empiece a descender? Déjeme que le voy a explicar. Nosotros tenemos una mezcla algo explosiva, si me permite la expresión. Tenemos por un lado mucha transmisibilidad en gente joven, pero con una circulación que creo que ya supera el 30% de cepa de alta transmisibilidad, la cepa Manaus, la cepa británica, con lo cual el número de contagios tiene tendencia a aumentar, diríamos, si la gente no se cuida. Entonces tenemos dos asociaciones que no es fácil. Y por otro lado, que cuando tenemos un bajo de testeo, también eso no es bueno porque el virus sigue circulando y solamente pesquisamos a los sintomáticos. Entonces, con lo cual, los que son pausisintomáticos o asintomáticos, que igual pueden transmitir el virus, siguen transmitiendo. Con lo cual, si uno decide tomar medidas más restrictivas, yo aconsejaría dos cosas. Una es que junto con las medidas restrictivas, si son muy importantes, es posible que por ahí necesitamos un cierre por quizás de las escuelas por corto tiempo y a su vez aumentar mucho los testeos. Y yo aconsejaría que el cierre, si es muy alto, no sería más allá de 14 días, ¿no? Yo creo que las medidas restrictivas que hay hoy van a mantenerse. No me sorprendería que aumentaran un poco más si esta curva de casos de acá el viernes sigue aumentando, ¿no? Doctor, ¿tienen prevista una reunión del comité de expertos en esta semana precisamente para llevarle estas recomendaciones al presidente? Bueno, nosotros siempre estamos atentos a los llamados de la señora ministra de Salud y nos reunimos habitualmente muchas veces para discutir 1 o 2 días antes este tipo de medidas, ¿no? Creo que realmente no es fácil en la medida que por suerte todavía el clima es relativamente benigno, pero a medida que que descienda la temperatura, es posible que el número de casos está. Las proyecciones en mortalidad, si tenemos esta tendencia, va a duplicar el número de casos en el primer semestre, ¿no? Terrible, o sea que va a haber terrible. 40.000 con respecto a 40.000 de todos los 10 meses del año pasado, ¿no? Perdón, entonces ustedes están pensando, ¿puede repetir eso que acaba de decir, doctor? No, lo que yo digo es que en este momento las proyecciones de mortalidad, alrededor de 9.000 por año, nosotros vamos por mes. En un semestre, por mes, en un semestre vamos a tener la mortalidad que tuvimos todo el año pasado. Sí, es muy fuerte el dato. Doctor, el otro tema, y me interesa una opinión suya, ahora va a contar Glantz cómo la provincia de Buenos Aires, CREPLA, el viceministro de Salud, están planteando cierre
total o un endurecimiento, fase 1 y demás. Y en general, a ver, la provincia ha sido, hay que esto reconocérselo a Kicillof, consistente en lo que dice. Están muy preocupados con eso y dicen, bueno, hay que cerrar todo. Y plantearon el cierre de escuela, pero también dijeron hay que terminar con el fútbol, hay que cerrar el fútbol en este momento, no se puede seguir con el tema del fútbol. El presidente anoche, por un lado, no sé si tenemos una placa, pero se los cuento. El presidente anoche, ayer a mí realmente me sorprendía, porque por un lado sigue planteando el tema de la presencialidad, de que hay que cerrar la presencialidad o suspender la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, que sigue abierta, lo cual acaba de decir el doctor Eduardo López que es atendible, que puede ser necesario si se va a restricciones más duras, pero al mismo tiempo, no sé si yo entendí mal, pero el presidente dice que la Argentina está en condiciones ahora en julio. ¿En julio es? 11 de junio empieza la Copa América. No, ahora. ¿11 de junio? Del 11 de junio al 10 de julio. El presidente dice que se va a realizar la Copa América acá entre la Argentina y Colombia. En la Argentina. Yo no sé, realmente, ¿quién asesora al presidente? Me imagino que detrás de esto hay intereses económicos muy fuertes, hay mucho negocio, hay también mucho negocio vinculado con la política y demás, pero a mí me parece increíble cuando estamos en esta situación planteando si es necesario cerrar aún más y cerrar también la presencialidad de clase en la Ciudad de Buenos Aires, que el presidente diga que Argentina está en condiciones de hacer la Copa América, es decir, el negocio del fútbol a partir de ahora, del mes que viene. El argumento es que él dice que el fútbol se convirtió en un evento televisado nada más. Ah, la bueno, no va a la sí, cancha, está bien. entonces solamente la televisión, entonces por eso se Y el ejemplo es por eso, en la previa y después de los Bueno, pero partidos. podemos preguntarle al doctor López, porque de hecho... Es el circo, digamos, es el circo. Y sí. Digamos, pero bueno, el circo en un momento tiene un límite, digamos, ¿no? Y el límite tiene que ver con el drama que estamos viviendo. No sé, doctor, si escuchó esa declaración del presidente y demás, porque llama la atención. Estamos discutiendo a partir del viernes si endurecen la restricción y por otro lado están diciendo que quieren organizar la Copa América ahora, no sé, en 20 días. Sí, yo creo que hay 3 o 4. En primer lugar, hay que exigir a los clubes cumplir con los protocolos, ¿no? Lo que pasó en River y lo que pasó en Boca hace una semana es el fracaso de los protocolos. Esto es bastante obvio, ¿no? O el no cumplimiento por lo menos. Lo segundo, yo creo que va a haber que ir analizando cómo va funcionando el número de casos a través del tiempo, teníamos en este aspecto, y a veces, según cómo evolucione, si nosotros vamos a hacer medidas restrictivas, tiene que haber un ejemplo acompañante del fútbol. Esto significa que si uno vamos a hacer medidas restrictivas fase 1, como plantea la provincia de Buenos Aires, es obvio que tenemos que dar un modelo de cumplimiento de un esparcimiento como es el fútbol, ¿no? Creo que en esto yo no digo que había que clausurar ya, pero analicemos esto. Y si vamos a ir en el mes de julio a una fase 1, yo creo que uno tiene que tratar de dar algún modelo, diríamos, desde lo recreativo, como es esto. Coincido, sí, totalmente con el señor presidente, que hoy en día los partidos de fútbol se han jugado en todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En todo el mundo con mucho mayores recursos que los nuestros, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice, si vamos a hacer una fase 1 sin aumentar los testeos, guardamos el virus en el closet, porque el virus lo que hacemos es retrasarlo, la gente sale, los asintomáticos siguen eliminando el virus. Entonces, si uno hace una fase 1 intensa por corto tiempo, hay que ir a testear con el plan de detectar, que fue el que mejor resultado dio en la Argentina, ¿no? La última, doctor, precisamente sobre el tema del fútbol, se nos dijo que el problema no era la escuela, sino la periescuela, ¿no? Los encuentros afuera, la plaza, los papás. El perifútbol, claro, implica que la gente se junta en la casa, festeja, la previa, la picada. ¿No es totalmente contradictorio el fútbol con, digamos, la idea de cerrar escuelas? Bueno, yo se lo dije de otra manera, ¿no? Que es el modelo a imitar. Yo creo que el fútbol tiene el riesgo de las reuniones sociales en las casas, en grupos pequeños, y en el cual habitualmente en el fútbol se junta el joven, el adolescente, el joven, el adulto joven y el veterano, ¿no? Porque todo nos gusta ver fútbol. Quiere decir que si nosotros vamos a medidas más restrictivas, yo hoy por hoy no lo suspendería, pero si vamos a medidas más restrictivas, yo creo que el fútbol, como un mecanismo modelo,
vamos a tener que suspenderlo, diríamos, ¿no? Doctor, rápidamente, una última, vamos a hablar un rato con Chile. En Chile están pasando cosas fuertes, ayer votaron, ahora vamos a contar qué pasó en Chile en términos de la elección constituyente y demás. Pero también están discutiendo si aplicar una tercera dosis. Ellos creo que están vacunando con la vacuna de Sinovac, la China, y también ahora con Pfizer y demás. ¿Ya se está discutiendo eso? Si es necesaria una tercera dosis en algunos países para prolongar la inmunidad. Se está discutiendo en algunos países, inclusive se está discutiendo con la vacuna de Pfizer, de dar una tercera dosis por dos motivos. Uno, porque aumentaría muy rápido los títulos de anticuerpos, y entonces frente a las cepas que tienden a evadir el sistema inmune, como la de Manaus, este aumento de títulos de anticuerpos bloquearía esta cepa. Y lo segundo, para mantener más tiempo la inmunidad, para no tener que estar revacunando por ahí una vez al año, sino por ahí cada 2 años o lo que sea. Me parece que esto es una alternativa valiosa que, le digo, se está discutiendo con la vacuna de Pfizer, con la vacuna Sinovac, incluso con la vacuna Sinopharm. Si ustedes se acuerdan, en el mes de febrero, el presidente de la compañía de Sinopharm dijo que ellos estaban estudiando la posibilidad de una tercera dosis, ¿no? Así que esto no me sorprendería. Y lo otro que va a venir, que también es inexorable, intercambiabilidad de vacunas. Van a empezar a hacer estudios clínicos para ver si se puede intercambiar las vacunas, que también es muy importante, ¿no? Claro. Doctor, gracias, muy amable como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, y me alegro que esté bien, doctor Eduardo López. Vamos hablando a Rosario. Hay una situación muy dramática también en Rosario. Vamos a ver cómo está ahora, pero la semana pasada alertaban de que estaban casi en plena ocupación de terapias intensivas porque Rosario es una gran ciudad también receptora de internaciones y de derivaciones de zonas aledañas. Ahí está en Rosario la doctora Teresita Guío, que es directora hospital, del Hospital Provincial de Rosario. Gracias, doctora, muy amable por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Bien, doctora, bueno, ¿cómo está la situación en este momento? Porque tengo entendido la semana pasada hicieron sonar la alarma de que la situación era compleja desde el punto de vista de la ocupación del sistema de salud. Y seguimos más complejo todavía que la semana anterior porque las camas que se pudieron haber ampliado en los distintos lugares, en mi hospital fue uno de ellos, siguen sumamente ocupadas. Tenemos todo lo que sea terapia intensiva ocupada, en el público como en el privado. Con una realidad social que nos está acompañando porque no está entendiendo la gravedad epidemiológica y siguen con una vida normal, mientras que en los hospitales no tenemos más lugar para poder recibir pacientes. Doctora, no sé cómo está el tema, no vimos la curva de contagios de Santa Fe y cómo está la situación de las restricciones en este momento y qué está evaluando el gobernador Perotti, pero usted está diciendo que hay una cantidad de contagios que ya no da abasto el sistema de salud si se sostiene esta cantidad de contagios ahí en Santa Fe o en Rosario, el Gran Rosario. Sí, recién terminamos una reunión por Zoom con el gobernador y la ministra y todos los directores de las distintas regiones de Santa Fe pidiéndole al gobernador que hiciera más restricciones porque es imposible sostener un sistema de salud con un respirador para cada persona. La sociedad no está respondiendo a esta alerta epidemiológica, no la está entendiendo y no nos está acompañando. Entonces pedimos volver de fase para que por lo menos 10 a 15 días se cierre todo. Doctora, ¿se cierre todo directamente, doctora? ¿Está planteando que se cierre todo porque así no pueden seguir? No, porque esto es algo sencillo y creo que el doctor Eduardo López te lo debe haber dicho más de una vez. Mientras circula la población, circula el virus. Y el virus va mutando y cada vez se vuelve más complejo la atención de estos pacientes. Pacientes que a su vez son cada vez más jóvenes. Doctora, hace 10 días el gobernador Perotti había acordado con la Casa Rosada que sacasen a Rosario y a San Lorenzo del estado de alarma y volvió a la de alto riesgo. ¿Cree que eso incidió en el mensaje a la población para que no se cuide tanto? No sé cuál es la razón, pero lo que se nota es una desobediencia social o una falta de entendimiento de lo que está pasando. Acá tuvimos el clásico de la ciudad, Newell Central,
y la verdad que era como un mundial de fútbol, porque toda la gente en la calle festejando de un lado y del otro, los parques llenos de gente, las restricciones a partir de las 20, pero antes la gente circula con una normalidad, diría que superior a la normal. Sí, impresionante lo que pasó ahí en el clásico Central Newell's, ¿no? Y los festejos en la previa y posterior al partido, la verdad que un bochorno absoluto en términos de la realidad que están viviendo ahí los médicos y las terapias intensivas en Rosario. Doctora, usted decía el tema de gente más joven y sin factores de riesgo que terminan en terapias intensivas. Sí, más o menos tenemos en promedio entre 40 y 50 años la gente que está internada, algunos menos, porque a nosotros se nos falleció una persona de 30 años sin factores de riesgo y es justo la población que no está cubierta por las vacunas, la que todavía nunca le tocó, si hubiera vacunas, no hubiesen entrado todavía en el grupo etario de protección. Entonces son las que están llegando por puerta y rápidamente, en 1 hora, 2 horas, se descompensan y necesitan respirador. La agresividad que tiene esta cepa es terriblemente superior a la que habíamos vivido en la primera oleada. Usted está viviendo una situación mucho peor de la que se vivió en la primera ola y cree que además estas cepas son más agresivas, de que están afectando a personas más jóvenes sin factores de riesgo. Sí, claro, totalmente. Además, en la primera ola teníamos la cuarentena estricta donde no circulaban y entonces la gente que llegaba era la que tenía una comorbilidad, no tenían vacunas, pero ahora lo que se ve es la gente más joven, la gente que no guarda las medidas de restricción, pero con una agresividad que se ve en los cuadros clínicos que presentan. Es decir, que se desencadena muy rápido los cuadros, digamos, en la terapia. En 1 o 2 horas que entró el paciente lo tenés en un respirador. Terrible, terrible lo que está contando. Doctora, le agradezco y ojalá mejore la situación, pero bueno, muy, muy fuerte este pedido que están haciendo para tratar de frenar como sea la situación ahí en Rosario, que es una ciudad muy, muy importante, muy importante, que tiene un ritmo muy, muy grande, pero evidentemente y tiene un sistema de salud comparado contra otras ciudades del resto del país, también importante, pero en este momento evidentemente no dan abasto. No estamos pudiendo responder porque todo tiene su límite y uno de los cuellos de botella es el recurso humano. Claro. Enfermería trabajando doble turno, los médicos agotados porque no tuvimos descanso, entonces nos agarra cansados para esta segunda ola con esta característica, ¿no? Pacientes más jóvenes que demandan más tiempo de terapia también, porque el promedio son 20 días de internación y nosotros creemos que esto que hoy estamos viviendo es producto del día, los días estos que festejaron por el clásico de fútbol. De Rosario. De fútbol, claro. Bueno, es que se hace Central 2 semanas, Maxi, ¿no? Terrible, lo del fútbol es una vergüenza absoluta. Me van a criticar de todos los futboleros y demás, pero es así. La verdad que si estás en una situación de alarma y estás transmitiendo que la situación es de alarma, más allá de lo que genera en sí esos festejos, esas reuniones, estás enviando el mensaje al resto de la población de que, bueno, de que no es tan grave la situación, ¿no? Y después tenés que terminar cerrando todo, los comercios, las escuelas, todo. Claro, son actitudes que confunden mucho a la población. Confunden, claro. Algunos pueden estar disfrutando y otros tienen que estar padeciéndolo. Bien. Entonces, la verdad que es contradictorio. Déjame tomarme un minuto para saludar a todos los infectólogos en el día, porque hoy es el día del infectólogo, que nos están acompañando desde el primer momento en esta famosa pandemia. Gracias, doctora, muy amable. Ahí estaba la doctora Teresita Guío, que es la directora del Hospital Provincial de Rosario. Vamos a hablar del tema precios de la ropa y vamos a hablar de por qué salió tan fuerte Carrió a cruzar a Macri, muy, muy fuerte. Carrió después de haberse reunido con atención con Larreta y con Vidal, no es casual. Y también qué está pasando con esta ley de la pandemia que está evidentemente ahí detenida, que no va a poder ser aprobada antes de, obviamente no dan los tiempos ya, antes del viernes, que va a ser Alberto Fernández con el DNU.
Pero bueno, contame el tema precio de la ropa. Dijimos, ojo, 80% de aumento de la ropa en el índice de precios en el último año. Fíjense, ahí están los datos. La ropa se encareció 22,4% en el primer cuatrimestre y 79% en los últimos 12 meses según el INDEC. Y claro, y se viene acelerando justamente el incremento de estos precios en un contexto muy particular, porque es que cada vez se vende menos. La venta de ropa, de indumentaria en los comercios está 30-40% por debajo del año pasado. Entonces, ¿cómo puede ser que en un contexto recesivo, muy recesivo para ese sector, los precios vuelan, se disparan? Bueno, obviamente los fabricantes tienen argumentos, los comerciantes tienen otros, pero repasémoslo para ver qué está ocurriendo en este sector tan particular. Por un lado, se habla de un incremento de las materias primas de hasta un 120%, más que se duplicaron. Hablamos de telas, de algodón, de fibra sintética. Precio dólar blue. Claro, y tuvieron incremento a nivel global estos productos, aun cuando, por ejemplo, el algodón se produce en la Argentina, bueno, pero tiene precio internacional que se disparó. Aquí tenemos un dólar que aumentó 40% en el último año y que justamente esos precios a nivel local presionan sobre los precios de elaboración de la ropa. Número 2, y ahora los próximos 2 puntos tienen que ver con justamente un mercado que se achique y que da justamente una característica muy particular a este nicho. Por un lado, una menor oferta de productos. Fíjate, según el INDEC, las fábricas están trabajando al 49%, 49,8%. Vienen levantando muy de a poco, más en los últimos meses, pero están muy por debajo de lo que es el resto de la industria. El resto de la industria está operando al 60% prácticamente. Y por otro lado, también se desploman, te diría, las importaciones, un 56%. Entonces vos tenés que por un lado hay una menor oferta de mercadería porque se fabrica menos, una menor oferta porque se importa menos de la mitad que el año pasado y que en un mercado más chico hay presión de precios. Eso es lo que están, aun cuando se vende menos, se está vendiendo, como te decía, entre 30 y 40% menos que el año pasado. Y por último, ¿qué dicen los comerciantes? Los comerciantes dicen, bueno, los alquileres están aumentando, acá damos cuenta de lo que están pasando con los alquileres cuando se intentan renovar, y por otro lado hay una mayor presión de las marcas por mantener un margen de rentabilidad en un contexto donde se venden menos. Entonces, ese combo hace que los precios de la ropa se vayan para arriba. A ver, está Claudio Dreyer, presidente de la Cámara de Indumentaria. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? A ver, Claudio, más allá de estos argumentos y demás, explícame cómo es que la economía estaba cerrada. Imagino que deben tener todos los stocks que el año pasado tenían para tirar por el inventario por la cabeza. Y aún así los precios aumentaron 80% con la demanda destruida, digamos. Al revés de todas las leyes de la economía, ¿cómo es que hay tanto margen para aumentar 80% los precios cuando están con todos los stocks cuando entramos a la pandemia y con la demanda muy flojita? Y con menor competencia de afuera. ¿Cómo ha aumentado 80% el precio de la ropa? Casi el doble de la inflación. Maxi, bueno, primero muy bien el análisis que ha hecho tu equipo. Hay un problema, no aumentaron el 75 ni el 80%. El dato no es correcto. Es el INDEC que está dando el dato. Definitivamente, lo digo acá taxativamente, que el mercado formal de la indumentaria, yo como presidente de la Cámara, las marcas nacionales, las que ustedes ven en las avenidas, en los shopping centers, marcas reconocidas, de ninguna manera han incrementado ni 72 ni 80. Tomemos todas las listas de precios. Me parece que hay una serie de cosas que ustedes dijeron que son muy interesantes. Hay una inconsistencia en el INDEC, a pesar de que es un equipo de trabajo al cual respeto mucho, todo el equipo de Marco Lavagna. Hoy los precios se relevan no en forma personal, se hacen llamadas telefónicas, se mira la web, por motivo de la pandemia los equipos no salen a la calle. Entonces yo les digo una cosa y ustedes han hecho un buen análisis. No se vende mucho, se vende muy poco. De hecho ha habido locales cerrados meses y meses. Mi pregunta es, ¿por qué un empresario que no vende va a aumentar los precios? No tiene ningún sentido. Miren, por favor, entren a la web de cualquier marca nacional formal y van a encontrar que se está vendiendo con el 30-40% de descuento desde que arrancó la temporada. Mi pregunta es, el INDEC, ¿cómo sabe a qué precio se vende? Toma el precio de lista, va a los locales, supervisa
las promociones. No, a ver, te pones otra cara como de duda. Te lo aseguro, Maxi. No, pero... Hoy la situación, perdóname, hoy la situación es extremadamente compleja para el sector de indumentaria. Entonces, ningún empresario va a tener la locura de aumentar un precio que la gente no va a convalidar. Eso por un lado. Entonces, definitivamente, soy claro, taxativo. No hay un incremento del 72% en el sector de las marcas 79%, Ahora, 79% de los precios de la indumentaria en el último año según el INDEC. 79, perdón. Yo te aclaro que está entre el 45 y 48% el incremento entre la temporada de invierno del año 20 a la temporada de invierno del año 21. Ahora, ¿por qué el INDEC marca ese porcentaje? Primero, ya encontramos alguna inconsistencia de cálculo, porque después te lo voy a enviar. En el Gran Buenos Aires el incremento da 16 y en el resto del país da 4,2. Decime por qué el Gran Buenos Aires aumenta el 16 y el otro 4,2. Entonces, creo que... En el mes de abril. El instrumento... ¿Perdón? En el mes de abril. En el mes del que te estoy diciendo yo es el que analizamos con los economistas del mes de marzo. Bueno. Igual te voy a decir una cosa muy importante, perdón. Se vende poco, el producto de indumentaria en la situación de pandemia no es esencial. Y yo veo, la verdad que ustedes me llamaron y la verdad que quería contestarte a vos y a todo tu equipo. A mí me llama la atención que está todo el mundo movilizado con el precio de la ropa. Ahora, nosotros no tenemos un precio de la ropa está barata. O sea, no tenemos problema. La gente no es que no accede por los precios. O sea, yo comparo hoy los precios de la ropa argentina y está más barato que Estados Unidos. No, pero discúlpame. Siempre la pregunta que se hace es, ¿está barata con respecto a qué? El poder de compra de los salarios medida en ropa está en un piso histórico. Es decir, lo que yo puedo comprar, o lo que puede comprar un jubilado, o lo que puede comprar una persona de ingreso promedio en la Argentina de ropa, hoy es mucho menos de lo que podía comprar el año pasado, lo que podía comprar el año anterior y demás. Compra mucho menos porque se necesita menos y los precios son maravillosos. Porque $16 con IVA incluido un jean. Bueno, Maxi. No, pero no me lo tenés que mostrar en dólares, porque yo te muestro el salario en dólares de la Argentina y es una lágrima, pero ese es el problema. En la Argentina cobramos en pesos, gastamos en pesos, y ustedes tienen que fijar los precios en relación en pesos, ¿no? O al dólar oficial, ¿no? Un jean de 2.400 pesos. No sé dónde consiguen un jean de 2.400 pesos. Te lo paso a pesos. 1.600 pesos, ¿te parece un buen número? Con un ingreso de 35, 40 puede ser. Comprás 2 jeans por año. Vos viste, perdóname, yo recorro toda la provincia de Buenos Aires, conozco todos los talleres donde se confecciona. Vos ves a los argentinos y argentinas, a pesar del 42% de pobreza, que le falta ropa, que están mal vestidos, ves que hay una escasez de indumentaria. Mi pregunta es, en medio de la pandemia, tuve un equipo periodístico y de 20 lugares que llamaron que no le contesté, te contesté a vos solamente. El alcohol aumentó 800%, los productos de sanidad 400%. No, está bien. Espera, déjame terminar. Sí. Los medicamentos para los jubilados que vos cuidás hicieron cualquier cosa. Yo consumo, bueno, no quiero decirlo, 4 medicamentos es un sueldo. Los alimentos aumentaron. ¿Y ustedes están todos preocupados por la ropa? No, hay un problema con la indumentaria. Pará, porque estamos... No hay un problema. La gente se viste bien porque los precios son accesibles. Estamos contando el tema de los insumos médicos, que obviamente no hace falta que lo explique y demás. ¿Por qué no hablamos de eso? Y demás. ¿Por qué nos llamaron? Ahora estamos hablando de la indumentaria. Venimos hablando todos los días de la pandemia y de los insumos médicos. Los medicamentos 400 o 500% que se necesitan. Está bien. ¿Por qué no está acá? No, pero hablamos de los medicamentos, hablamos de los alimentos todos los días. Claudio, no, esto es divino, porque cada sector se tira el fardo al otro. No, hablamos muchas veces del precio de los medicamentos, de los laboratorios, lo que ha pasado con los insumos médicos y demás. Ahora queremos hablar del tema de la indumentaria y de la ropa. Y como vos decís, hay un problema grande con el tema de los alimentos, y de hecho hay por 4º año consecutivo caída del consumo de alimentos, que es un consumo esencial, básico, y sobre todo en los sectores más humildes, digamos, por debajo de la línea de pobreza. Pero lo que sorprende es este aumento muy fuerte
insisto, 79% en un año. No hay un aumento del 79%, Maxi. Y decime, ¿por qué está el boom de venta de mantero por todos lados y de ropa informal en todos lados? ¿Y por qué la gente va y consume ahí y no consume en los negocios que vos me decís que los locales de once están vacíos, que tienen la ropa tan barata? Perdón, cuando yo hablo de los precios que están económicos en la indumentaria, esto es incuestionable y afecta a todos los sectores sociales. Obviamente, los trabajadores no se visten en el shopping de Patio Bullrich, donde quizás algunos miran los precios de un jean. Ahí el jean está a 6.000 pesos y marcas nacionales lo venden a 1.600 y en la salada se venderá a 920 pesos. O sea, la ropa está accesible. Y aparte ya les dije, no es correcto el número de INDEC. Las marcas formales aumentamos, ya les dije, 45, 46%. Estamos con un dato equivocado, mal tomado, y estamos diciendo como que la indumentaria vuela cuando los precios son absolutamente accesibles. Mirá. Ahora, yo no voy a comprar a la 57 o a la Madison de Nueva York. Y sos el primero que empieza a cuestionar nuevamente los números del INDEC, un termómetro que hasta ahora no se venía cuestionando, por suerte. Yo te digo, el tema del INDEC es, en abril y mayo del año pasado, es cierto, dejaron de salir, cuando estábamos en la cuarentena total, dejaron de salir los encuestadores. Pero si no es el organismo que tiene una gran cantidad de encuestadores para hacer todo tipo de mediciones. En el lugar y después también mediciones online. Pero me extraña que plantees eso. Más o menos... Bueno, vuelvo a repetir, respeto mucho al equipo de Marco Lavagna. Me encontré con él, Maxi, no me encontré, tuvimos una reunión por Zoom, en agosto del año pasado, cuando dijo el número del INDEC, le dije, Marco, no me dan esos números. ¿Cómo lo estás tomando? A mí no me daba, te estoy hablando de agosto del año 20. Se lo volví a repetir y tenemos una reunión para esta semana. Quiero ver cómo lo revisa y cómo lo toma. Ahora, si el mercado informal pudo haber aumentado más que el 45 o 46%, eso es posible porque el costo de la materia prima es alto. Igual la indumentaria. En la Argentina está accesible de precio. Entonces estamos armando un programa como que esto se fue por las nubes, y me parece bien, pero no tenemos un problema con la ropa. Hay forma de acceder a la ropa fácilmente. ¿Cómo está te hago la última. ¿Cómo vienen las ventas primeros 4 meses de textiles? ¿Textiles o indumentaria? Indumentaria, sí. Bueno, estaba por debajo del 19, que fue malísimo, y ahora tenemos los locales cerrados. Claro, no hay forma de comparar. Bueno, en shoppings nomás tienen locales cerrados. Está bien. Perdóname, yo hago una pregunta. ¿Por qué una marca, si ustedes entran a la web de una marca nacional, hoy les está ofreciendo descuentos del 30%? Porque no vende nada, porque no vende nada. ¿Cuál es el precio? Está bien, pero entonces, ¿cuál es el precio? ¿El precio de lista o el precio con descuento? Ese es el tema. Está bien, sí. INDEC, ¿cómo sabe si es menos 30%? No, está bien, pero no todos los negocios ponen rebaja de 30%. Que me pone Maxi cuando hablo del tema. No, es genial, es genial. Disculpame, no te escuché. Cuando vaya a comprar un jean, quiero ir con vos a comprar un jean, que le vas a pelear el precio al vendedor. Juntos, 1.600 pesos. Vamos a ver dónde lo encontramos, por 1.600 pesos. Dice Glance acá que está en el tema de la ropa y que suele comprar. ¿Te compraste un jean por 1.600 pesos últimamente? De ninguna manera, además camino mucho por Once porque vivo cerca del barrio y veo los precios que hay incluso en los locales que no son de marca ni nada por el estilo, y el ofertón de la semana pasada era 2.400. El que estaba a 3.200 la semana anterior, que no era de marca ni de nada. Por eso vamos a seguir todos juntos. No, está bien, pero vamos a ir con vos, Claudio. Pero... Te agradezco la 1.600, 2.400 sigue siendo un número maravilloso. O sea, estás hablando de un valor... ¿Con qué querés compararlo? ¿Con el mercado internacional? Con los salarios de la Argentina. Claudio, te agradezco. La seguimos en otro momento. Dale, la seguimos en otro momento, muy amable. Dale, te mando los datos. Gracias por llamar. Claudio Drescher. Justo estuve el fin de semana en lo de una amiga, tiene un negocio de indumentaria muy, muy importante. Y bueno, me decía que hay una serie de factores grandes, entre ellos que cuando querés comprar telas y demás, que los negocios lo pagan a 60, a 60, 90 días, con cheques y demás, y que se juega eso en el sector de indumentaria. Vos metés los cheques y el negocio se fundió, el proveedor no cobra. Bueno, me dice que están todos los precios dolarizados y al dólar de 150. Es decir, que vos querés comprar telas y demás, pero ¿cómo? Si el importador, supuestamente el Banco Central,
le vende los dólares para importar de China, los dólares a 95, a 100 pesos, hoy el dólar oficial mayorista. No, están todos dolarizados al dólar de 150, alternativo, porque el tipo no sabe, a veces le da los dólares del Banco Central, a veces no, y en todo caso si le da no sabe si se los va a volver a dar el mes que viene, entonces todos se cubren. Y eso ha generado, es parte de lo que ha generado que el precio de la ropa se dispare muy por arriba de la inflación general, ¿no? Casi 80% de aumento en el último año según el INDEC, más allá de que Claudio lo cuestiona. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos de la tanda, atención lo que les decía, ¿no? El tema Carrió versus Macri, ¿por qué salió tan dura? Si están atrás de un lado Vidal y Larreta y del otro lado Patricia Bullrich. Y enganchando a Patricia Bullrich, mensaje muy fuerte al gobierno por el tema de la ley del procurador, del jefe de los fiscales. Hay una pulseada muy fuerte que involucra también el calendario electoral, sí, que no lo terminan de definir. Tanda. Ahora hablamos de Carrió y de se está matando en el Congreso entre el oficialismo y la oposición, muy duro lo que están diciendo. Pero vamos a Chile. Ahora Damián va a contar qué está pasando en términos políticos. En Chile, muy fuerte las elecciones de ayer. En Chile pasó en la Argentina un poquito desapercibido, pero hay un cambio fuerte desde el punto de vista de la opinión pública de los votantes en Chile, en un modelo que era, si se quiere, el paradigma de la economía de mercado y demás. Pero está ahí el doctor Andrés Mesa Julia, que es doctor de urgencias ahí en Santiago de Chile, en la comuna de Maipú. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable, como siempre. Muchas gracias a ti, un gran saludo a todo el pueblo argentino. Doctor, dos preguntas para hacerle. Uno, bueno, ¿cómo viene la vacunación en Chile? Viene muy acelerada, pero ahora se está hablando también de que es necesaria una tercera dosis. ¿Cómo es eso? Claro, bueno, la vacunación en Chile partió a un muy buen ritmo, muy acelerado, pero ha ido teniendo un freno bastante especial, es decir, se ha ido disminuyendo, lo que aleja de ser realidad o posible el objetivo que tenía el gobierno de tener el 80% de la población vacunada a junio. Eso ya no va a ser una realidad, es una sorpresa con la que nos hemos encontrado, que hay gente que realmente no se quiere vacunar por algún u otro motivo, lo que, bueno, es una sorpresa, la verdad. ¿Cómo vienen de vacunación? ¿Cómo son los porcentajes de vacunados con primera dosis y con segunda dosis? Se está hablando de aproximadamente un 70% con la primera dosis y de hoy en día un 50%, un 49,3% en verdad, con la segunda dosis, lo que de todas maneras es muy bueno. Es de la población objetivo ese, ¿no? De la población objetivo, exacto. Y un 40% de la población total con 2 dosis. Claro, es muy fuerte, son muy por arriba. Ahora, no sé, digamos, disponibilidad de dosis hay en Chile eventualmente para llegar a ese porcentaje, o si el problema solamente pasa por la gente que no tiene voluntad de vacunarse. Las dosis están, es increíble, pero las dosis están, pero es la población la que ha retrasado el proceso para ir a vacunarse. Así que es una situación bastante insólita. Bien, doctor, ¿y qué es esta discusión de la tercera dosis? ¿Por qué están discutiendo si es necesaria una tercera dosis, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer? Bueno, esta es una situación que en el tema de las vacunas no es extraño, digamos. Ya sabemos ampliamente que la vacuna de la influenza requiere una dosis anual. La dosis de vacuna de hepatitis B, por ejemplo, requiere 3 refuerzos. O sea, no es algo extraño en el mundo de las vacunas el necesitar un refuerzo. Sabemos que el virus va mutando y ha generado variantes de interés. Está dentro de su característica ir mutando. Entonces, justamente esas mutaciones pueden disminuir la efectividad de las vacunas y por eso se plantea una tercera dosis y no se sabe muy bien en qué va a terminar esto. En una dosis anual, todavía no lo sabemos, digamos. Pero dentro del mundo de la vacunación eso no es inusual, debido a que los virus van mutando, van cambiando su ADN, justamente intentando mantener ese pool de virus circulante en la población. Es parte de su estrategia para continuar. Bien, doctor, y finalmente, ¿cómo están en este momento las restricciones ahí en Santiago, el Gran Santiago? ¿Siguen con algún tipo de restricción? Porque han disminuido, me imagino, bastante los contagios después de las restricciones que aplicaron ya
desde fines de marzo. Exacto, disminuyeron bastante los contagios y nos encontramos en una situación como de meseta. De todas maneras, tenemos cerca de 100 muertos diarios, pero se han ido liberando las cuarentenas, las comunas, porque acá el plan paso a paso va generando por comunas, digamos, las restricciones, se han ido liberando a un paso bastante acelerado y eso también estuvo en relación con permitir la votación que se realizó en Chile. Entonces, en este minuto nos encontramos en una situación en que estamos en desconfinamiento, por decirlo de alguna manera, avanzando bastante rápido en ese sentido. Bien. Doctor, gracias, muy amable. Ahí estaba el doctor desde Santiago de Chile. Ya vamos a la tanda, pero contá con esto rápido, Damián. ¿Qué pasó ayer en términos políticos en Chile? Mañana vamos a seguir con el tema. Sí, de hecho, Maxi, las fuerzas tradicionales, ¿no? La que gobierna en Chile y la Concertación tuvieron una derrota histórica. Juntos no alcanzaron el 40% del electorado de lo que se llamaba una mega elección, que era para la constituyente y además para elecciones regionales. Y el oficialismo, que pretendía al menos un tercio de los constituyentes para poder manejar la asamblea, no lo consiguió. Y de hecho, la alianza de izquierda, digamos, junto a los verdes comunistas, lograron de hecho imponerse a la izquierda socialdemócrata tradicional. Es decir, la izquierda más moderada. Exactamente, a la socialdemocracia, de hecho que era la alternancia habitual en Chile, e incluso el oficialismo perdió en las elecciones locales, como por ejemplo en Santiago y en Maipú. El oficialismo de Chile no logró llegar ni siquiera al balotaje. Y lo que sí hay un dato para tomar en cuenta, Maxi, que hubo una muy baja participación, cercana al 40%, cuando fue el referendo del año pasado fue el 50%, ya era bajo, pero se notó esto, una derrota histórica de los partidos tradicionales, con un avance muy fuerte de la izquierda, digamos, del sector del comunista, de los verdes, y por otro lado también que una representación de independientes muy grande en lo que va a ser la constituyente en Chile, una situación inédita, histórica, que también marca por dos cosas distintas. El contexto histórico de desigualdad que venía en Chile, pero también el impacto de la pandemia, ¿no? Ojo, atención, podría resumirlo así. Perdió Piñera, el claro, presidente de centroderecha, de derecha de Chile. También perdió Bachelet, que era la referente de la centroizquierda y que se alterna habitualmente con Piñera. Y ganó una izquierda, si se quiere, más radicalizada con sectores independientes. Exactamente. Atención, 2 años después de que ocurrió en Chile lo que ocurrió, ¿no? Con los saqueos, las manifestaciones y las quemas en el 2019 y en el medio de todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Tanda y ya volvemos. Ya llega Marcela Pagano, pero antes, a ver, lo que hemos prometido, Carrió versus Macri, Carlos. Mirá, textual, porque que cada uno saque sus conclusiones en la casa. Si fui líder de convicciones y principios, dijo Lilita Carrió, no me puedo ir a vacunar a Miami. Después trató de explicar, pero lo hundió más al ingeniero Macri, porque dice, lo que quise explicar, dice, es que los líderes enseñan con el ejemplo, no se trata de predicar con la palabra. Si no fuera una líder política, seguramente lo hubiera hecho, ¿no? Lo de ir a vacunarse a Miami. Pero uno tiene que dar el ejemplo, uno no puede ser Zanini. Después dijo, no sabía que se había ido a vacunar, ¿no? Con cierta ironía. Que no sabía que Macri se había vacunado en Miami. Después de semejante munición gruesa, una Carrió que recibió, recordemos, la semana pasada con un pescado que estaba muy rico, me dijeron, con puré de papas, a Santilli, a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta, pues están tratando de ordenar fundamentalmente lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires respecto a cómo va a ir la lista de Juntos por el Cambio. Y una Carrió que está viendo con control remoto, ¿no? Porque ella no participa de las... ¿Viste? Tiene como ciertas veleidades. Por ejemplo, ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio de último momento, que en general se hace los lunes. Se la citó para ayer, domingo, a las 7:30 de la tarde, porque están muy preocupados en la oposición con esto de la reforma judicial que viene avanzando a paso firme en el Congreso. Pero Carrió no participa de esa reunión, lo manda Maxi Ferraro, a Echegoin, ¿no? Ella solo se ve con los líderes y en su casa, pero muy dura, por cierto, con el ingeniero Mauricio Macri. Ahora se meten con el tema de la discusión en el Congreso, está que arde Glans y Carlos, pero dame qué está pasando en este momento con el dólar y con los mercados. Bueno, Claudio. un día con alza de los distintos dólares, de hecho el dólar paralelo, el blue, 153 pesos, está entre 1 y 2 pesos arriba que el viernes, el contado con liqui llegó a 160, incluso un poquito más durante el mediodía.
Este es un peso más que el viernes anterior. Y el dólar bolsa 154 pesos en un contexto, Maxi, donde, reiteramos, los bonos están subiendo hasta el 2,4%, expectativa en el mercado que rápidamente o aceleradamente, digamos, el gobierno llegue a algún tipo de acuerdo o con el fondo primero y de eso le permita patear para adelante la deuda con el Club de París, que fue lo que insinuó ayer Alberto Fernández. Pero bueno, y el riesgo país está bajando 1,6%, 1.536 puntos. Bien, bueno, ¿cómo es esta pelea en el Congreso por la procuración? Mira, a ver, para que la gente entienda en la casa y entendemos todo, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Cuál es el proyecto oficialista? Modificar el sistema de mayorías para que se pueda elegir al procurador, que hoy está el interino Casal. Limita la duración en el cargo y le da facultades a la bicameral para poder incluso sacar fiscales. ¿Qué dice la oposición? Que tiene una estrategia más defensiva, si querés. Lo que está haciendo en este momento es, pero usando todo tipo de instrumento, Maxi, incluso hasta escrachando en Twitter a los diputados que podrían darle quórum al frente de todos, está tratando de obstaculizar los 129 votos que necesitan para el quórum. Esto todavía no está oficializado, pero van a intentar fogonear marchas porque creen que los diputados, con la presión de la gente, marchas con distancia, dicen, pero movimiento en la calle, ¿no? Y a través de las redes alertando por esto, e instalar la idea de que todo tiene que ver con la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es la pelea de fondo también? Porque dentro del mismo gobierno también tienen posiciones que no son similares. Por ejemplo, Alberto Fernández apoya a Daniel Rafecas, Cristina Fernández no lo quiere a Daniel Rafecas. Rafecas dijo que si aprueban esta reforma él no se presenta porque no es producto del consenso. En definitiva está la interna al rojo vivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Mañana, 7:30 de la tarde, seguramente va a sacar dictamen el oficialismo y después verán con ese dictamen, donde ya tienen los votos, cuándo es el momento de bajarlo al recinto, donde allí sí van a necesitar los 129 votos. También, Damián, ¿qué hay detrás de todo esto? Y también el tema de elecciones. Pero a ver si tenemos 15 segundos, el videíto ese de Bullrich con Brandoni, con Waldo Wolf, no sé, en un campo ahí. A ver, escúchenlo. La ley del Ministerio Público Fiscal. Quieren impunidad para el kirchnerismo. No lo vamos a permitir de ninguna manera. La gente no se va a dejar llevar por delante. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Bueno, ahí está. Se le burlaron un poco los pajaritos ahí atrás que se escuchaban. Sí. Los pajaritos, bueno. Ahora, a ver, no nos vamos a dejar ganar. Difícil, porque el oficialismo está bastante cerca, Maxi, de lograr una mayoría para aprobar esto en la Cámara de Diputados, porque están negociando algunos cambios que, de acuerdo, me dicen algunos operadores del kirchnerismo en el Congreso, fueron pensados precisamente para ceder. Que tiene que ver básicamente con quitarle peso político, representantes políticos en el Tribunal de Disciplina que evalúa a los fiscales, no al jefe de los fiscales, sino a los fiscales, para que haya más representantes de los propios fiscales y de los abogados. Hoy está pensado que va a haber 3 representantes del Congreso y 1 de la Casa Rosada en ese tribunal, que de hecho podrían remover a un fiscal por una mayoría simple, cosa que lo cambiarían. Otra cosa que está en negociación no es el mecanismo de designación, que ahora se haría por una mayoría absoluta. Recordemos, en la actualidad hace falta 2/3 de los presentes en el Senado, algo muy difícil de lograr. De hecho, con este cambio, el peronismo podría en soledad hacerlo. Y de hecho no nos olvidemos que el peronismo es mayoría en el Senado desde el 83. Eso nunca cambió. Y otra cosa es, lo que podrían ceder precisamente es el proceso de remoción, que sí se mantendría en 2/3 y no con una mayoría simple después de juicio político como está en el proyecto. Con esos cambios, Maxi, está muy cerca de lograr el oficialismo que se apruebe en la Cámara de Diputados. 10 segundos. ¿Por ahora sigue el acuerdo de postergar a septiembre y noviembre la elección? Sí, pero la información que me dice un diputado nacional es que está tan emputecido. Empiojado todo en el recinto, que una cosa tiene que ver con la otra. Y hay tanta bronca Juntos por el Cambio que podrían llegar a trabar también este proyecto electoral que necesita consensos. No le robemos tiempo, Marcela, pero si querés hay un tuit de Camaño buenísimo. Gracias, sí, por favor, el lenguaje. Gracias a los colegas. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Maxi, me encanta.